al ciclo de conversatorios de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas. Mi nombre es Bianca de Marqui Moyano, soy investigadora del Instituto de Estudios Internacionales de la UNAP en Chile y con Estela Juste de la Unidad Ejecutora de Ciencias Sociales y Regionales y Humanidades del CONICET y de la Universidad Nacional de Jujuy desarrollamos la coordinación general de la red y queremos darles la bienvenida. Este ciclo tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, diálogo e intercambio sobre los trabajos académicos más recientes en torno al estudio de las fronteras andinas. Para el presente año, la red tiene prevista un ciclo de conversatorios, un encuentro virtual cada mes dedicado a un eje temático particular. Los coordinadores responsables de cada eje definen el contenido y modalidad del encuentro, puede ser una exposición, una mesa de trabajo, una conferencia, y en esta oportunidad el eje está dedicado a comercio, intercambios y control sobre la movilización de bienes en fronteras. Está coordinado el eje por Julián Müller de la Universidad de Barcelona, del Departamento de Antropología Social y Cultural, Cecil Vindal Odergan de la Universidad de Bergen en Noruega y Nancy Egan de la Unidad Ejecutora CISOR de CONICET y la Universidad Nacional de Jujuy. Tenemos como expositores a Han Cotin, la expositora de la University of York y del Independent Social Research Foundation, y Alejandro Garcés del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Universidad Católica del Norte. Además van a comentar Nancy Egan del UECISOR de la Universidad Nacional de Jujuy y Eric Langer de la School of Foreign Service de la Georgetown University. Sin más, doy paso a las organizadoras, por favor, para que tomen el espacio y puedan coordinar este evento. Adelante, por favor, colegas. Bueno, muchas gracias, Bianca, y bueno, a toda la red por la invitación y bueno, bienvenidos a todos y todas. Voy a compartir la pantalla para brevemente hablar de la publicación en su conjunto, del cual estamos bueno, presentando algunos artículos, ¿no? 2 artículos para ser preciso. Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Ven la presentación? Sí, perfecto. Sí, perfecto, muy bien, porque ya no veo a nadie. Bueno, entonces, eso es el conversatorio de hoy y comentarles que los 2 artículos aquí que se presentan se publicaron en un dossier en la revista Diálogo Andino, revista de Historia, Geografía y Cultura Andina, recientemente en el número 66 del 2021. Y el proyecto en sí comenzó en LASA, ¿no? En el Congreso de LASA en 2018, donde organizamos un panel que se titulaba Comercio andino en el mundo global, implicaciones sociales y económicas del contrabando en la región. Entonces ahí estábamos viendo el comercio transfronterizo en perspectiva histórica y antropológica, desde la independencia hasta el siglo XXI, ¿no? Y esto, digamos, específicamente desde los grupos indígenas, grupos quechua y mara, y sus patrones de movilidad e intercambio históricos, ¿no? Que durante siglos no sabían de fronteras, ni coloniales ni nacionales, ¿no? Esta movilidad muy arraigada en los Andes. Y, claro, sobre todo esta frontera, ¿no? Se materializó después en determinados momentos, ¿no? En esos, por ejemplo, con gobiernos liberales y después con los gobiernos neoliberales, que de repente ponen en cuestión una experiencia histórica y una legitimidad cultural de movilidad e intercambio, ¿no? Transfronterizo, o simplemente, ¿no? Bueno, sí. Entonces, esto era un poco la idea de trazarlo históricamente, esas experiencias y la legitimidad cultural de los grupos indígenas, y verlo también, y ahí pueden ver esto, digamos, la experiencia histórica, pueden ver aquí el índice del dossier en los artículos de los historiadores, de Hanne, Nancy y Eric, que ven, ¿no? La articulación de circuitos
de intercambio indígenas con el mercado, con diferentes actores estatales y no estatales. Eso era, digamos, es como lo que aglutina a todas las contribuciones. Y después lo trazamos también en el siglo XXI, ¿no? Porque ahí se abren nuevas oportunidades y nuevos contextos, ¿no? Económicos, ¿no? Como son las redes comerciales transpacíficas hasta la China, donde también participan algunos comerciantes, algunos grupos aymaras, sobre todo. Y también hablamos ahí del turismo, que digamos son nuevos contextos donde se inmersan, digamos, ¿no? los grupos indígenas con sus patrones más largos, ¿no? De movilidad. Y ahí tenemos las contribuciones antropológicas de Bianca, de mi persona, de Alejandro, de Héctor y de Chrysler. Y también por estas nuevas oportunidades también planteamos la cuestión de la acumulación o de la riqueza y de su distribución como algo en disputa, ¿no? Entre los grupos indígenas y diferentes actores, sobre todo el Estado, pero también sectores empresariales. Y bueno, sin muchas más palabras, quisiera ya pasar la palabra a Cecilia, mencionar, bueno, en algunas fotos, quizás ponernos en el altiplano, ahí en esta parte, también como los artículos, hablamos mucho de las fronteras de Bolivia, ¿no? De Bolivia con Chile, sobre todo de Bolivia con Argentina, y ahí vemos, esto es el pueblo aymara de Guayatiri, en plena frontera de Chile, que lo que es muy peculiar de estas zonas, que los espacios de esta zona es que los espacios transfronterizos son rurales, ¿no? Que no hay grandes metrópolis, sino más bien son rurales, son aldeas, son pueblos aymaras, pero no son remotos en el sentido que están desconectados del resto del mundo, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, y con esto paso a la palabra a Cecilia. Hola, hola y gracias Juliana, y gracias por la invitación. Voy a hablar un poquito sobre la introducción. Antes de que empezamos con las presentaciones. En la introducción del dossier tenemos dos objetivos. Primero, ofrecemos una perspectiva analítica para entender diferentes regímenes de regulación, acumulación y distribución que se materializan en el flujo transnacional de mercancía y movilidades en las fronteras andinas meridionales. Por lo tanto, el dossier busca reunir debates sobre las prácticas económicas de los Andes, por un lado, y cuestiones del liberalismo y neoliberalismo por el otro. El segundo objetivo es promover un diálogo que pueda transgredir los debates y ámbitos de investigación, los debates y ámbitos de investigación latinoamericanos y angloamericanos, y así enfatizar la necesidad de descolonizar las maneras de pensar sobre la vida económica y de fronteras. En la introducción, entendemos los espacios transfronterizos no como espacios al margen del Estado o simplemente rurales, sino como espacios importantes para entender cómo prácticas estatales de gobernanza coexisten con otras fuerzas sociales y morales de regulación, acumulación y distribución. Además, exploramos las fronteras no necesariamente como líneas delimitadas, sino como puntos nodales de la creación de riqueza y distribución de recursos y bienes. Bueno, ahora paso entonces la palabra a Hanne Kotin, que va a presentar su artículo. Y su presentación va a ser comentado por Nancy Egan. Gracias. Muchas gracias a Julián y Cecilia. Voy a también ver si logro compartir.
compartir mi pantalla. Sí, creo que ahí está. Bueno, no, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y pues la oportunidad de poder compartir acá en este espacio con la red de fronteras andinas y también haber podido participar en el número especial dirigida por Juliana y Cecily y poder compartir con las y los demás autores. En mi artículo yo presento un estudio de caso sobre participación de comunidades pastoriles indígenas en circuitos de movilidad transfronteriza que conectan lo que hoy son, a un lado, el departamento de Oruro en Bolivia y al otro lado lo que hoy son las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá en el norte de Chile. Y estoy interesado en los cambios y continuidades que marcan esas prácticas de movilidad observadas hacia finales del siglo XIX y entrando del siglo XX. Pues nos encontramos en un contexto marcado por nuevos intentos estatales para convertir la frontera en un instrumento para regular la integración de economías nacionales y mercados internacionales que están experimentando en ese momento un boom, una expansión, y para fomentar la consolidación de un Estado-nación inspirado por ideas liberales con sujetos disciplinados y productivos. Y si bien esas aspiraciones modernas, liberales, quedaron en gran medida en letra muerta, mayormente por una incapacidad estatal en esa zona fronteriza, la frontera en esa región concreta sí se volvió sujeto a o sí se observa una creciente competencia alrededor de esa frontera entre diferentes actores locales que buscan apropiarse de esa frontera como fuente de prosperidad. Y eso viene con repercusiones a veces contradictorias y también con diferencias a ambos lados de la frontera para las comunidades pastoriles. En mi investigación yo parto desde una investigación en la provincia de Carangas, al lado boliviano de la frontera. Carangas formó hasta mitad del siglo XX una provincia situada enteramente en el altiplano y habitado mayormente por comunidades aymaras dedicadas al pastoreo de llamas. Desde finales de la época colonial, esa zona tiende a figurar en la historiografía como una zona periférica de cual se asume generalmente que es soslayada por los grandes procesos de cambio en la organización del Estado, la expansión del mercado. Y si bien es cierto que Carangas es ausente de carreteras, de ferrocarriles, el sector minero queda casi desaparecido a partir de finales de la época colonial. Vemos que en esa época de nuevas dinámicas mercantiles, la región o la frontera sí forjó una relación estrecha entre la circulación del salitre de Tarapacá, principalmente, con la lana de Carangas durante el auge salitrero. Los informes gubernamentales que encontramos en esa época, a ambos lados de la frontera, expresan claramente un creciente interés en incorporar esta zona fronteriza. Y eso se traduce en varios intentos para controlar e integrar la movilidad, el comercio y el patriotismo de este espacio fronterizo. Pero vemos al mismo tiempo que es una combinación tanto de rechazo local a esas nuevas imposiciones y una imposibilidad institucional de controlar una frontera tan extensa que permite que la frontera sigue en una que observamos una permeabilidad continua de esa frontera. Y en esa situación, en ese contexto, pues vemos cómo Carangas sigue activamente conectándose con el Pacífico. Y, por ejemplo, esas pinturas que están en el baptisterio de la iglesia de Zavalla, son pinturas de 1892, que nos muestran el puerto, ferrocarriles, banderas, que todos evocan un mundo comunitario que busca dar continuidad a una relación muy íntima, muy estrecha, pero también más y más contestada o más dificultada con el Pacífico. Lo que hago en mi investigación es parto desde fuentes archivísticos, en archivos tanto de Bolivia, Chile, también en el Perú, para analizar las estrategias que se desplegaron por parte de esas comunidades pastoriles
tras la reconfiguración de circuitos transfronterizos. Y en esta ponencia lo que quiero hacer es apuntar a 3 temas más amplios o 3 perspectivas que el análisis de prácticas de movilidad andina en regiones fronterizas aparentemente desconectadas como Carangas, perspectivas que nos permitan, a través de ese análisis, que podemos, o sea, son perspectivas que nos permiten repensar y replantear algunos temas más grandes analizando esa movilidad. Un primer punto es adoptar una perspectiva desde el carácter pastoril de esa movilidad. Un segundo punto es, o segundo tema y perspectiva es desde el papel intermediario de élites locales en esa zona fronteriza. Y un tercer punto que quiero abarcar es el papel de la tierra o el control comunitario sobre la tierra y cómo se relaciona con esas prácticas de movilidad. Pues primero, enfocándonos en los pastores de Carangas, vemos cómo ellos lograron aprovechar una combinación de factores, entre cuales la complementariedad del paisaje andino mismo, sus habilidades de manejo ganadero, la propiedad de pastos significativamente extensos en esa provincia, la extracción de lana y la sal en la provincia que sirvió para iniciar redes de reciprocidad, y la ubicación estratégica de Carangas sobre rutas de trueque, pero también comerciales, si pensamos, por ejemplo, en la antigua ruta de La Plata, que conectan o que permiten conectar el interior boliviano con el Pacífico. Y empiezo con una reconstrucción de las rutas que tomaron los pastores y comerciantes de Carangas, que deja muy claro que esa movilidad integró diferentes circuitos y destinos, tanto urbanos, comunidades para trueque como sectores mineros, diferentes productos con especializaciones regionales y diferentes modos y esferas de intercambio, dentro de algo que Gilles Rivière ha llamado una cadena de intercambio compleja que nos ayuda a ir o pensar más allá de unas lógicas económicas mutuamente excluyentes, sino que se logra integrar esas diferentes lógicas en una sola ruta, por decirlo así. Entonces, contrastando con algunas imágenes estáticas que todavía dominan cuando hablamos de Carangas, un enfoque en esas prácticas transfronterizas pastoriles nos muestran cómo esas comunidades pusieron en acción un paisaje rural extremadamente móvil. Y en ese sentido, lo que observamos acá aporta también a un debate recientemente reactivado sobre qué podemos aprender de pastores o enfocándonos en pastores para pensar el futuro global y conectado de sociedades rurales. Un segundo punto, o segunda perspectiva, es que también aporta a redibujar una dicotomía, no tanto entre el mercado y los pastores, pero más entre el Estado y esas comunidades, es el hecho de que esa continua permeabilidad de la frontera disimula un juego de poder y procesos de diferenciación local. Y estoy hablando en específico del papel intermediario de una élite provincial, que eran los llamados vecinos. Es una nueva clase emergente que redibuja esa imagen dicotómica entre el Estado central y luego unas comunidades periféricas. Esa élite o esos vecinos era un grupo muy pequeño, pero sumamente poderoso, de familias no indígenas que se asentaron en la provincia con intereses económicos y lograron monopolizar el acceso a redes comerciales transnacionales, sobre todo en torno a la lana y el comercio de alcoholes, y de esa forma empujaron los llameros indígenas en una posición secundaria. Y si bien es muy difícil cuantificar esa tendencia, sí encontramos unas evidencias indirectas en rastros archivísticos de contratos, tanto contratos escritos, como vemos acá, como contratos orales que luego son disputados entre los arrieros contratados y los comerciantes. Pero hay un aspecto encima a ese papel de élites no indígenas. Vemos que también con el tiempo esa clase poco a poco se va erodando, o su papel se va erodando a lo largo del siglo XX,
y va surgiendo una nueva clase de élite indígena, o sea, que nos muestra que esa estratificación en las cadenas comerciales también han contribuido a una desigualdad más profunda dentro de la comunidad o entre comunarios indígenas. Y eso tiene que ver sobre todo con el acceso al control sobre los medios de transporte, es decir, la cantidad de llamas que ciertas familias poseían, y son justamente las familias con más llamas que a partir de los años 40 son los primeros en adquirir vehículos motorizados, y de esa forma logran también como adoptar un nuevo papel dominante económico en la zona. Y vemos acá una representación de la importancia de los camiones y estos nuevos transportes en pinturas en la iglesia de Anchauta, que queda en la frontera al lado chileno. Y el tercer punto, en tercer lugar, esa reconfiguración tanto material como simbólica de modos de intercambio y movilidad transfronteriza también arroja una nueva luz sobre procesos de resistencia y adaptación de las llamadas comunidades libres, es decir, las comunidades cuyas tierras no fueran privatizados o usurpados dentro de haciendas, como es el caso de Carangas. Como también sostiene Eric Langer, la reorganización de la tenencia de tierras a finales del siglo XIX, bajo el proceso que en Bolivia es conocido como la exvinculación, no se puede analizar sin tomar en cuenta la reorganización de estos espacios mercantiles. En el caso de Carangas, se podría decir que la continuidad, aunque debilitada, en el control comunitario sobre sus tierras, y la continuidad similarmente debilitada en prácticas de movilidad andina de los pastores, son dos caras de la misma medalla. A finales del siglo XIX vemos que el Estado y las nuevas élites empezaron a identificar prácticas andinas, tanto del manejo de tierra como de intercambio, fueron identificados como un obstáculo a la integración económica y política del país. Y encontramos una serie larga de ejemplos muy concretos de cómo las rutas transfronterizas a lo largo de cuales operaron los pastores y sus formas de intercambios eran descritas como ilegibles. Pero hasta el día de hoy también vemos que esa aspiración de volver los márgenes del país gobernable, como eran, o sea, los márgenes del país o esas prácticas para volvernos gobernables, sigue un discurso más que nada. Y en un escenario de marginación que experimentaron esas comunidades pastores, vemos que el despliegue de esas prácticas transfronterizas andinas, esa ilegibilidad, parece ofrecer un amortiguador para esas comunidades contra una asimilación completa de sus comunidades o su organización comunitaria a la lógica y los ritmos estatales y mercantiles. Entonces, cerrando, pues lo que sostengo básicamente en el artículo es que esas prácticas y redes de movilidad transfronteriza de pastores andinos fueron operadas no simplemente en términos de oposición ni asimilación frente al Estado o el mercado, sino como parte de una estrategia subalterna de negociar los términos de su integración en la ciudadanía y el mercado. Entonces, dentro de un espacio fronterizo cada vez más contestado, los productores, comerciantes y transportistas indígenas de Carangas se insertaron y se retiraron pragmáticamente de estos espacios, de esas esferas de ciudadanía y del mercado, aprovechando y entretejiendo así diversos circuitos de circulación frente al pretendido control estatal y la intermediación de élites. Y esta estrategia permitió mantener el balance entre permitió mantener un cierto grado de autonomía en Carangas. Sin embargo, vemos que esa conexión, su conexión de Carangas con el Pacífico, empezó a experimentar una creciente segregación entre circuitos que siempre se habían superpuesto o integrado, llamados tradicionales y comerciales, y se empieza como a imponer una segregación más clara entre lo que es visto como tradicional y comercial, resultando o aportando a una progresiva desigualdad socioeconómica entre los pastores también. Y con eso quiero cerrar. Gracias.
Muchas gracias, Hanne. Perfecto. Y pasamos directamente al comentario de Nancy. Hola. Primero quiero agradecer a Hanne por compartir el artículo y también para quienes no la conocen, quiero agradecerle por su generosidad como investigadora, compartiendo sus ideas, fuentes, análisis, por lo menos conmigo durante años. Gracias. ¿No? Y de ahí quiero entrar en el primer comentario, comentario sobre su trabajo, algo que quiero destacar que está medio escondido en tu bibliografía y las fuentes que estás citando. Vos planteas en el artículo algo que para un historiador es metodológicamente difícil, que es cómo estudiar el contrabando o estos movimientos no registrados a través de fuentes históricas que son en general documentos, registros del Estado, ¿no? Y una de las cosas que quiero destacar en tu trabajo es que vos, claro que vas analizando documentos de entidades nacionales que están supuestamente controlando la frontera. Pero más allá de eso, lo que se nota en tus fuentes citados es que vos has tomado el trabajo de ir hacia fuentes definitivamente no nacionales, es decir, en zonas rurales, has ido a comunidades fronterizas, has accedido a fuentes que no son normalmente utilizadas como fuentes como archivos municipales en Carangas que no están indizados ni catalogados ni nada. También haces otra cosa que a mí me parece que te facilita o te permita hacer las conexiones que estás haciendo en el artículo, y es que vas a otros tipos de fuentes que normalmente quizás no estarían pensados como vinculados con comercio transfronterizo. Vas a derechos reales, vas a registros de tierras y vas a cosas como conflictos municipales sobre la estructura fiscal o poder político adentro de una comunidad bastante lejos de la frontera, ¿no? Y esto me hace pensar en dos ideas. Uno que está desarrollado por Juliana y Cecilia en el dossier, en la introducción, que es ese concepto de trabajo de frontera. La idea de que la frontera se puede estar construido desde lugares bastante lejanos de la frontera, en los conflictos y negociaciones, lo que vos llamas como actas de resistencia cotidiana, ¿no? Como citando a Scott, a mí me parece que tu elección metodológica te permita hacer esto, y me encantaría saber, quizás si vos quieres contestarlo más adelante, ¿por qué elegiste este camino? Si era que elegiste este camino y llegaste a estas conexiones, o si sospechaste desde el principio, ¿no? También a mí me parece interesante la idea de que, como hablaron en la última reunión de ese concepto de un territorio de nodos, ¿no?, transfronterizos, me parece que vos sigues estos nodos durante tus estudios, pero que haces algo en combinación, que es mostrar cómo las dinámicas que se ve adentro de estos nodos transforman incluso la creación de sujetos en todo el territorio rural, ¿no? Como vos hablaste del poder creciente de vecinos, de la tenencia de la tierra, estratificaciones dentro de comunidades, entonces vas combinando nodos y un territorio más amplio geográfico. Y sí quiero destacar esa idea de que vos vas viendo y demostrando cómo es que la entrada y salida de comunidades
en el circuito comercial transfronterizo le permita más agencias, agencies sería la palabra en inglés, en la cuestión de autonomía. Y ahora para cerrar, para dejar mucho tiempo para Alejandro y la conversación, tengo algunas preguntas que surgen leyendo tu trabajo, pero también otros trabajos sobre la dinámica de contrabando en estas fronteras, que yo no sé si alguien tiene la respuesta, pero me parece interesante de discutir, hablar, considerar. La primera es el concepto de acefalía del Estado y la falta de control en la frontera. Mi pregunta es, ¿a qué se debe? ¿No? ¿Será que es una falta de control de frontera o una falta de construcción de una frontera? ¿Es que no hay tiempo, dinero o agentes estatales? ¿Será que las acciones de los residentes en la región fronteriza son demasiado fuertes que no permiten que el Estado actúe? ¿O hasta qué punto es que el Estado no le importa? ¿No? Si bien queja mucho, ¿no? Como el Estado sabe dónde estamos, ¿no? Saben dónde están algunos caminos, si se pueden controlarlos, no sé. Pero también esto me hace pensar en otra pregunta, que si bien el Estado nacional no está presente con agentes que logran controlar ese contrabando, los vecinos empiezan a desarrollar un papel en las municipalidades, en la zona, que yo me pregunto si es que los vecinos se convierten en el Estado, es decir, si los contrabandistas se convierten en los agentes estatales supuestamente en control, a cargo de controlar el comercio, ¿no? En el sentido de que van regulando los contratos con arrieros, con comunidades, ¿no? O si es que hay que verlo solamente como la dominación de un sector privado en esta situación. A ver, la última cosa tiene un poco que ver con esto cierro, tiene un poco que ver con tu pregunta sobre, o lo que vos sugieres al final de tu artículo sobre el futuro de comunidades pastoriles y rurales en estas zonas transfronterizas. Y a mí me hizo pensarlo en términos de contrabando, y lo voy a lanzar así nomás. Si es hasta qué punto hay que pensar como contrabando, como algo quizás más beneficioso para estas comunidades que un sistema más controlado, centralizado por capital. Lo voy a tirar ahí como pregunta, porque sé que es re compleja, sé que tiene muchas desventajas también, pero es algo mirando la forma en que estos redes de contrabando requerían una distribución de actividades y una otra forma de circulación de capital y todo eso. No tengo respuesta, ni quiero sugerir uno, pero me parece interesante de tirar ahí, ¿no? Como vos planteas que el proyecto liberal en ese periodo no era amable ni pensado integrar estas comunidades en su modelo nacional. Entonces, ¿cómo imaginar esa actividad contrabandista como quizás una elección muy lógica para el interés propio de la comunidad, pero también quizás algo que va fomentando una desigualdad adentro de la comunidad o no? ¿Y qué significa eso? Bueno, con esto lo dejo. Gracias. Muchas gracias otra vez por compartir. Me encantó. Súper. Perfecto. Bueno, ¿quieres responder, Hanne? ¿O seguimos con las otras presentaciones, la presentación y el comentario? Sí, eso iba a preguntar. Yo creo que primero escuchamos, ¿no? Vamos primero ahora a seguir con la siguiente presentación, comentario. Al final tenemos tiempo para responder y para también preguntas y comentarios del público.
Bueno, gracias Nancy. Yo creo que esto hace directamente referencia a lo que plantea Eric en su artículo, ¿no? del dossier, esta cuestión de contrabando, a quién lo ha, cómo se distribuye la riqueza del contrabando, y no deberíamos, o podríamos pensarlo algo como más distributivo que, digamos, la distribución estatal, ¿no? en Bolivia. Bueno, seguimos con este diálogo muy enriquecedor, digamos, un diálogo entre los diferentes autoras y autores del dossier, y doy la palabra a Alejandro, que él es antropólogo. Entonces, ahora teníamos presentación y comentario de dos historiadoras, y ahora tenemos una presentación de un antropólogo, de Alejandro, con el comentario de Eric como historiador. Entonces, ahí también introducimos la perspectiva longitudinal en el diálogo, en el comentario. Adelante, Alejandro. No se escucha. No, voy a compartir una presentación. Sí. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad, digamos, de darle una vuelta a un trabajo que uno hizo ya en otro momento y que es difícil ver después, ¿eh? Esto de volver a revisar un artículo que ya se publicó tiene su complejidad. Yo, con esta imagen, digamos, quiero mostrar un poco el territorio en el que se desarrolla la investigación que nosotros realizamos, y que tiene que ver básicamente con la identificación y la determinación de las consecuencias de las relaciones transfronterizas que se pueden observar contemporáneamente en estos espacios. O sea, nosotros trabajamos con las fronteras de Bolivia, Argentina y Chile. Y esa búsqueda, digamos, de caracterización de esas relaciones transfronterizas ha permitido que emerjan fenómenos que para mi impresión son nuevos, digamos, que no sería posible que ellos existieran sin la presencia de la frontera. Yo creo que hay una primera cuestión, digamos, para efectos de la reflexión general, que tiene que ver con pensar, digamos, estas fronteras más como productoras de nuevas dinámicas o nuevos trabajos. Creo que en alguna parte hablan de trabajo de frontera, más que como un elemento que vía rigidización, digamos, por distintos procesos políticos, separa, digamos, ¿no? Entonces, en este trabajo nos intentamos centrar en el artículo en el tema del turismo, como una industria, como una actividad económica de bien tardía presencia en el territorio, digamos, de los 2000 para adelante, de los 2000, digamos, muy incipientemente, o de fines del 19 muy incipientemente, y que tiene que ver con la estructuración de una ruta turística, ¿cómo decirlo?, en apogeo, digamos, tiene mucha demanda, un circuito que va desde San Pedro de Atacama hasta Uyuni. Nosotros el artículo intenta presentar es que lo transfronterizo, las relaciones, las articulaciones entre los territorios de un lado y otro de la frontera son las que han permitido o permiten la formación de este negocio. Es decir, la práctica turística solamente tiene sentido en cuanto solamente es posible en cuanto utiliza o tiene la base una serie de estructuras de relación transfronteriza que tienen un carácter histórico, y que nosotros, en el trabajo que realizamos, rescatamos, digamos, a partir de la memoria oral de los años 50, 60, hasta adelante, digamos, que nos permite la etnografía. Eso como de entrada. La segunda diapositiva. Ahí es curioso, pero yo veo distinto que ustedes, parece. El texto no sale, pero no importa. Me
acuerdo a lo que lo que alcanzamos a conversar con Eric, también la idea era un poco contextualizar, digamos, este fenómeno del turismo, digamos, no necesariamente historizarlo, pero dar cuenta de qué dinámicas viene a reemplazar o de qué dinámicas anteriores se siguen, ¿no? Y en este registro del siglo XX, siglo XXI, siglo XX en este caso, este territorio, o la relación transfronteriza en este territorio, estuvo marcada por dos tipos de economía, que son las que, las fotos, no aparece el texto, pero las de la izquierda que tienen que ver con la economía tropera, y a la derecha la industria del azufre. Estas son las economías que, digamos, anteceden a la emergencia del turismo. En el caso de la economía tropera, tiene que ver, digamos, siguiendo a Murra, básicamente con la complementariedad de piso ecológico. La ruta que conecta Uyuni y Pedro de Atacama articula distintos pisos ecológicos, ¿no? Está el intercambio, digamos, de bienes de tipo animal por cuestiones de orden vegetal que hay en el salar. En el salar existía agricultura, ¿no? Está ese tipo de economía tropera que marcó el siglo XX. Que es importante para efectos de frontera, digamos, que son rutas que son anteriores a las fronteras, ¿no? Son anteriores a las fronteras y luego tienen un periodo y siguen vigentes, digamos, con posterioridad a la estructuración de los límites fronterizos a comienzos del siglo XX, en este caso, en la frontera de Chile y Bolivia, ¿no? Este tipo de economía continúa hasta la década del 70-80, en que se produce un régimen de rigidización fronteriza a propósito de los conflictos, eventuales conflictos armados entre Chile y Bolivia por esos años. Coincide, por supuesto, con la dictadura en ambos países. ¿Qué más se puede decir de esta economía tropera que antecede a lo que queremos ver en turismo? Su forma comercial privilegiada, que sería el trueque, y luego, digamos, una continuidad, una relación de continuidad, de conexión entre dos espacios separados, digamos, por el límite fronterizo. ¿A dónde está la frontera? En este periodo, primero de inicios del siglo XX hasta los 70, casi inexistentemente. La presencia estatal, o sea, digamos, más allá de la demarcación del límite fronterizo, no se terminan de instalar los pasos fronterizos, los controles aduaneros, permitiendo de ese modo la continuidad, digamos, del flujo. Otra industria, que también es muy importante a efectos de la actualidad del turismo, tiene que ver con la industria del azufre. En el mapa que les mostré anteriormente aparecía a la izquierda Chuquicamata. La industria del azufre a altura fue fundamental para producir este insumo necesario para la producción de cobre, que es el azufre. Las azufreras tuvieron sentido durante gran parte del siglo XX a efectos de surtir a la mina de Chuquicamata. No solamente a la mina de Chuquicamata, pero sí de modo muy importante. ¿Qué pasa con la industria azufrera? Introduce un cambio que ya Anne había señalado, que tiene que ver con el transporte y la motorización. Digamos, a diferencia de la otra economía, la industria del azufre introduce la motorización de la puna, podríamos decir, y la emergencia de transporte vía camiones. Por otro lado, a diferencia de la economía tropera, en este caso hay un proceso de monetarización de la economía, se paga por este trabajo, ¿no? Pero al igual que en el caso de la economía tropera, durante gran parte del siglo XX, esta era una economía que permitió una movilidad desde Bolivia hacia la azufrera en Chile, desde Chile hacia azufreras en Bolivia, bastante dinámico, y que, digamos, se realizaba sin ningún problema. Estas relaciones, intercambios, interfronteras, tienen en la actualidad una expresión, un fenómeno, una ritualización en la feria de lo que
lo que se denomina feria de intercambio, que en el caso de la Puna que nosotros trabajamos, se cristaliza, digamos, en una especie de calendario anual de ferias a realizarse en distintos pueblos de la Puna, ¿no? Hay una reunión anual que se realiza en el poblado de Jama, que es un lugar que marca la frontera entre Chile y Argentina, el paso fronterizo entre Chile y Argentina, y que digamos, desencadena toda esta dinámica de ferias de intercambio que, en cierto modo, digamos directamente, trabaja a partir de la reestructuración o la ritualización o la hipersimbolización de una memoria de tránsitos, ¿no? La foto de la izquierda, yo no sé si pasó la otra pásame a la otra, me refiero a la feria de intercambio. Ustedes ven a mano derecha, abajo, el inicio de una feria de intercambio que coloca a representantes de los distintos países, de los dos países, digamos, hacen una rogativa, qué sé yo, y se inicia una feria, ¿no? Pero una feria que, en este caso, digamos, Alejandro, disculpa que te interrumpo, quedan 2 minutos. Voy. Tenemos que respetar, estamos un poco retrasados por el incidente técnico, deberíamos respetarlo, ¿vale? Gracias. Voy más rápido. Bueno, tenemos como el modo actual de reproducción, de significación de estos intercambios y de construcción de una memoria para las comunidades indígenas que participan de este territorio, esta memoria de intercambios, ¿no? Que es la que se intenta reproducir en estas ferias. Sin embargo, la feria es desbordada, digamos, y emergen otro tipo de mercancías, ¿no? Por eso es que me interesaba esta foto que se ve en una zapatilla Nike, digamos. Se rompe la geografía tradicional, productiva, la geografía productiva tradicional que organizó este espacio, un conjunto de bienes que circulaban en un espacio dotado de ida y de vuelta, ¿no? La influencia global de China, digamos, tiene aquí, en estas ferias de la Puna, una expresión bien concreta que, como digo, disloca la geografía que tradicionalmente organizó este espacio. Vamos a la otra, por favor. Entonces, en este marco donde la rigidización de las fronteras tuvo como consecuencia esta ritualización de la memoria en la frontera, una ritualización de la frontera, en definitiva, es contemporánea a la emergencia de esta industria nueva, digamos, la industria del turismo, que, como decía, comienza a partir de los años 2000. Y ahí se introduce el artículo distinguiendo las movilidades que permiten la formación de la empresa turística. Es decir, el movimiento de población boliviana hacia Chile o internamente desde estas localidades fronterizas hacia Uyuni permitió acceder a conocimientos y a vínculos con el proto negocio turístico en cierre, ¿no? Entonces estas personas empezaron a implicarse en estos negocios. Hay relaciones familiares que reúnen a los distintos lados de la frontera con gente que comenzó a desarrollar estos negocios, ¿no? Entonces, el negocio turístico se sirve de las movilidades históricas que caracterizan este territorio. Y da lugar, digamos, a una... Voy rápidamente, Julián, muestro acá la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, que es el lugar donde se ha concentrado gran parte del turismo de la zona, donde las comunidades han pasado a controlar los sitios turísticos, ¿no? Y desarrollando ahí una nueva forma económica que, por un lado, se complementa con la ganadería, que todavía persiste, pero que, en términos de rendimiento económico, es mucho más importante, en este caso el turismo. Sin embargo, ya no como una ¿cómo decirlo? Ya no como una actividad familiar necesariamente, sino que la actividad del turismo desencadena movilidades en las cuales la frontera es un factor atractor. Es decir, para el desarrollo de estos negocios, no es que solamente haya familias desarrollando el negocio, sino que
se producen movilidades que vienen desde el interior de Bolivia, desde Tupiza, desde Cochabamba, gente que se desplaza a administrar estos negocios. Sí, son las familias autoidentificadas como atacameñas las que desarrollan procesos de contratación de personal de otro sitio, ¿no? Hay una cierta empresarialidad que se desencadena. En el caso de Chile, lo boliviano siempre ha estado concebido, ha estado integrado, digamos, en los sectores bajos del mercado laboral. Sin embargo, la actividad turística lo que permite es la aparición, digamos, de una nueva empresarialidad boliviana vinculada al turismo en Chile. Esto es un fenómeno nuevo. Y, Alejandro, deberías esperar ya, te tienes que terminar ya, perdona. Sí, solamente voy a mostrar las fotos de Guayajara, que es un sitio donde esto que estoy contando tiene lugar, ¿no? Solamente decir, digamos, este es Guayajara, que es una especie de ocupación espontánea, una creación de un pueblo para turistas por parte de la comunidad de Queteachico. ¿No? Y que produce fenómenos como este, como por ejemplo karaoke y chopería, que son cuestiones que son imposibles de encontrar en este territorio, en el territorio de Surlipe o Norte, que no sea en este lugar. Es decir, alcoholes como whisky, vodka y ese tipo de cosas que están absolutamente ausentes en la cotidianidad de este espacio, empiezan a emerger, ¿no? Bueno, eso. Ojalá pueda responder alguna pregunta. Gracias. Gracias, Alejandro. Y damos directamente la palabra al comentarista, al Eric, por favor. Buenas. Fronterizo, un lugar más que todo de tránsito por siglos y puede ser hasta por miles de años. En realidad, me parece que la característica más importante es justamente la utilización de esa población en términos de tránsito en un ambiente que desde afuera parece ser bastante hostil. Y no solamente eso, sino que hay muy poca infraestructura. Por ejemplo, Guayajara, que mostró Alejandro en el artículo, dice que no hay ni electricidad ni agua potable que sea suministrado por el Estado, solamente traen eso y tienen generadores así de diésel. Entonces hay una falta de Estado también, que es una característica y que ya hemos visto también con el artículo de Hanne, y yo creo que es general con varios otros artículos. Lo interesante es justamente en este artículo la adaptación de la población lugareña y que se adaptó al siglo XXI. Y que sí hay una presencia de Estado nueva, más que todo en realidad el Estado chileno que el Estado boliviano. Y lo que también, y eso también tiene que ver con el artículo de Hanne, el concepto de negociación con el Estado que existe en este lugar también, que hace posible las actividades económicas de turismo, en este caso de los comunarios de esos lugares. Y tiene que ver con la fundación justamente de la Reserva de Fauna Andina, que no ya pueden utilizar los huevos de los flamencos, y en 2002 hubo una helada donde murieron gran parte, una nevada, mejor dicho, una gran parte del ganado que tenían antes. Entonces empezaron a aprovechar del turismo y ya no las otras actividades prohibidas. Quiere decir que sí hay un acatamiento aquí al Estado de una forma quizás nueva, porque más bien el artículo de Juliane demuestra que en donde ella está hay una enemistad entre las autoridades oficiales y que se ve como legítimo más bien el traspaso de la frontera y el contrabando. Pero aquí en este caso no tanto.
más bien. Y eso tiene que ver, me parece, que hay en realidad una nueva mercancía, y esa nueva mercancía es el turista, que sí hace un tránsito hacia Laguna Colorada, en este caso, y después va al otro lado de la frontera, pero al lado chileno o viceversa. Pero lo interesante es los turistas, como tienen que seguir siendo legítimos, pasan con pasaporte y todo eso. Entonces, lo que hay es una conformación nueva del espacio y de la utilización del parentesco, donde el lado chileno entonces apoya al lado boliviano y los parientes llevan los turistas de un lado a otro para no caer en el contrabando, más bien de esa nueva mercancía de los seres humanos, de los turistas en este caso. La fundación de Juan Yajara me parece sumamente interesante, que otra vez están utilizando pautas viejas en el sentido de crear asientos donde los necesitan, que es un patrón también bastante antiguo allá, pero donde obviamente el Estado es ausente porque, como decía, no provee los servicios que debería en este caso, como electricidad y agua. Y entonces, más bien, lo que vemos es un espacio donde hay cosas o eventos nuevos y una fuerza mayor del Estado, pero que la población más bien se adapta con, en muchos casos, las pautas tradicionales que tenía, pero también con cosas nuevas, como por ejemplo, ya no ir al otro lado de la frontera, sino dejar a los turistas para que vayan con los parientes al otro lado. Y algo nuevo también es el esparcimiento de las familias, ya no solamente dentro del lugar, sino también crear sus agencias en Uyuni, en Oruro, seguramente también en Antofagasta, en Iquique, en Tarapacá, etcétera, etcétera, donde entonces utilizan redes, que otra vez es una pauta antigua, para conseguir, bueno, para poder sobrevivir en un lugar donde el tránsito en realidad es lo más importante de todo, porque como decía Alejandro también, como ha mostrado al principio, es muchos de los animales que habían no solamente ganado, sino es ganado también para el transporte, como las llamas en particular. Quiere decir que entonces, y con eso termino, la geografía no cambia, pero el hombre y la mujer se adaptan más bien al ambiente y a las nuevas circunstancias, utilizando tanto pautas antiguas como el parentesco, como el tránsito, como utilizar recursos aún sin la ayuda del Estado, adaptándose a la presencia mayor del Estado, pero también usando a veces adaptaciones nuevas, donde ellos en realidad puede ser que ahora sean más ricos que jamás en su vida, porque el turismo en realidad rinde bastante, especialmente vendiendo los whiskies y los alcoholes allá en Juan Yajara y otros lugares donde sí ganan bien. Entonces, lo que vemos no solamente es sobrevivencia, sino más bien que siguen medrando en un espacio que normalmente se pensaría que sería un lugar sumamente inhóspito, y es en particular justamente porque es una frontera, ¿no? Y utilizando la frontera como un lugar para poder más bien medrar es una pauta tan antigua como la fundación de las repúblicas, y puede ser aún durante la época colonial, donde llevaban también contrabando de la plata a los barcos franceses que calaban allá por el Pacífico para ser llevados entonces a la China y otros lugares. Así que tenemos un ejemplo perfecto del siglo XXI para entender ese espacio, aunque obviamente tiene un fondo histórico mucho más allá del contrabando, etcétera, etcétera, del traspaso de frontera, de la utilización de la frontera en un lugar que pareciera desde afuera ser un lugar pobre, sin recursos y sin nada. Y eso es lo interesante, y creo que justamente
el genio de alguna forma andino que utiliza más bien esos espacios de alta montaña para más bien tener, bueno, ganarse bien la vida y vivir bien. Gracias. Gracias, Eric, por el comentario. Y bueno, ahora si os parece, bueno, ahora realmente estamos abriendo el tema también al, digamos, al que interfiere el público, pero primero quisiera dar la palabra a Hanne para, ¿no?, responder, para que no olvidemos también tus preguntas, Nancy, y quizás me parecía muy sugerente y muy interesante que Hanne pueda responder. Y después abrimos, ¿no?, el público. ¿De acuerdo? Súper, ok, voy a intentar de ser breve, pero eran preguntas bastante grandes, pero creo que sí, la primera pregunta de por qué, o sea, por qué ese camino, ¿no? ¿Cómo llegué, no simplemente al tema, pero también la metodología o las fuentes que estoy integrando? Y creo que ahí es importante como contextualizar que mi interés en Carangas o lo que he empezado a trabajar fue todo el tema de la tierra, justamente, o sea, fue todo el hecho de que esa provincia, esa zona igual bastante grande, nunca ha conocido la presencia de una hacienda. Eso fue en torno a eso surgieron mis primeras preguntas. Y eso fue en el marco de mi doctorado, donde pues simplemente la constatación de que, bueno, esa región, esa provincia, la puedo abarcar muy bonito, aquí están las fronteras, y pues resulta que está situado en una frontera internacional. Y entró inicialmente simplemente como algo casi descriptivo, como, bueno, está ahí esa frontera, están muchas llamas, pues tiene que, o sea, tengo que decir algo sobre eso para entender la región. Y creo que fue solo gradualmente, empezando con el tema de tierras, que me di cuenta como la importancia de esa movilidad, ¿no? De que si realmente quiero entender ese territorio y su historia, hay que entenderlo como un territorio en constante movilidad. Y eso me llevó a los archivos en Arica y Iquique también para poder reconstruir justamente esas rutas. Se convirtió en un texto súper largo que iba a ser un capítulo del doctorado que al final no lo integré porque era como demasiado, pero fue como en todo ese proceso donde partiendo desde fuentes que tenían que ver con la historia sobre la tenencia de la tierra, que empezaba como a entrar el tema de movilidad. Y bueno, combiné muchos archivos, sobre todo locales, en Carangas, como mencionaste, algunos más regionales en Oruro, Arica y Iquique, sobre todo, y también algunos, pues, historia oral, o sea, la memoria misma, tanto a ambos lados de la frontera, entrevisté, o sea, conversé con mucha gente que podían compartir un montón de historias, claro, refiriéndose a una época más recién, pero que muestran, o sea, dan evidencia de algunas continuidades, ¿no? De cómo también sobre su relación con el Estado y como estas fricciones en torno a la frontera. Entonces, creo que ese contexto de cómo partir desde otro tema y eso como se me ha ido jalando en el tema de movilidad es tal vez importante mencionar. Y creo que también con el tiempo, con nuevas investigaciones, hasta un tema que acabo de trabajar en Colombia, muy diferente, pero que también me ha dado cuenta de si realmente quiero profundizar más este tema, es también tomar el propio paisaje como fuente, ¿no? Y creo que es algo que indirectamente sí me he dado cuenta, pero no lo he como, sí, o sea, sería como algo que me gustaría mucho seguir trabajando en próximos proyectos. Pues pronto voy a empezar a trabajar un proyecto que tiene que ver justamente con esa zona fronteriza también. La otra pregunta que tenía que ver con ese agenciamiento y el mantener la autonomía entrando y saliendo de esos circuitos, tal vez ahí simplemente podemos mencionar, igual para dejarlo un poco breve, pero que fue justamente por ejemplos, por casos súper concretos, sobre todo en archivos judiciales, donde por alguna disputa en torno de ciertos productos que tenían que ser transportados, se va reconstruyendo toda la ruta y se ve que alguien fue contratado para llevar tal producto de esta feria a tal ciudad, pero que en el camino decide combinarlo con algunos trueques que quiere hacer en tal comunidad
ahí hay un parentesco, ahí hay como un contacto fijo de trueque, o al revés, algunos, sobre todo líderes indígenas, o sea, autoridades, que un motivo súper importante para la movilidad transfronteriza fue el intercambio de, ahora un tipo de fruta que había que entregar a cada tributario al momento de pagar el tributo. Entonces, tenían que organizar ese viaje para conseguir la fruta, para poder recolectar el tributo, pero igual lo iban combinando con, bueno, ese lugar queda muy cerca de la ciudad, entonces igual llevo tal producto para poder hacer compras o ventas. Entonces, eso como que fueron esos momentos súper concretos que ayudan como a entender cómo es ese pragmatismo, ¿no? Luego, el tema de la cefalía es, la verdad, yo sigo luchando un poco con eso, porque una cosa, yo creo que queda muy claro en los informes de que sí hay un interés en tener más control sobre esa región, sobre todo en el contexto de la guerra del Pacífico, pero también la guerra del Chaco, que genera una nerviosidad. Lo que sí se ve que de pronto no es un interés tan auténtica o genuino que de parte del Estado central, sino más una nerviosidad que si no logramos controlarlo, de pronto también lo vamos a perder, ¿no? Yo creo que el interés real, digamos, con iniciativas más concretas o más genuinos, es más a nivel regional. Por ejemplo, élites en la ciudad de Oruro o algunos empresarios que sí buscaron invertir, pero como al final nunca había bastante apoyo a nivel central, pues fracasaron siempre esos intentos de, por ejemplo, construir carreteras transfronterizas, etc. Y pues también fue interesante como ver cómo la dinámica también entre Bolivia y Chile era diferente, porque para Chile de alguna forma era una ventaja que esa frontera era abierta, para Bolivia no tanto, porque para Bolivia esa era una pérdida económica. Entonces sí había como diferencias. Y bueno, los vecinos, ahí podría hablar una hora, pero es muy interesante como ellos, o sea, su papel es supremamente ambivalente. Ellos adoptan oficios en representación del Estado, por ejemplo, recolectar los impuestos sobre el comercio. Al mismo tiempo, ellos también ejecutaron, o sea, tenían sus propios comercios donde todo el tiempo había contrabando, o sea, ellos mismos eran parte del contrabando y al mismo tiempo estaba representando el Estado. Entonces, había como una burla total del Estado central. Y se ve que en la misma época había como también un acercamiento desde el Estado hacia estos vecinos que cambiaba fuertemente, donde inicialmente como apoyaron mucho el hecho de que se asentaron ahí esas familias, porque eso iba a levantar, digamos, e integrar la provincia, pero con el tiempo empezaron a como replantear esos vecinos como el gran problema, el hecho de que ellos corrompieron la población local, que entonces ellos se vuelven como en el problema. Entonces ahí hay como desde la perspectiva del Estado, una tensión muy fuerte. Desde la perspectiva de las comunidades, si bien Carangas nunca ha tenido una hacienda, sí se podría pensar como en esos vecinos como casi un hacendado camuflado, de cierta forma, porque formalmente no hay propiedad privada de tierras, pero en la realidad ellos sí lograron monopolizar todos los recursos. Entonces hay como, sí. Y la última pregunta sobre el contrabando, creo que ahí, sí, Eric seguramente puede aportar mucho, pero lo que estaba pensando es que o sea, el contrabando, ¿para quién o cómo? Yo partiría como de cambiar la pregunta en pensar quién decide deslegitimar cierta actividad y por qué. O sea, ¿por qué una actividad que siempre ha tomado lugar se vuelve ilegal o hay que como empezar a regularlo de una cierta forma que tiene que ver pues con interés del Estado, de nuevas dinámicas y luego cómo responden las poblaciones locales porque al final gran parte de lo que hacen es una continuidad de lo que siempre han hecho, pero de pronto la ley cambia y dice, bueno, eso ya no se puede hacer, o lo puedes hacer si me pagas tanto. Y el interesante creo que es cuando entran esas leyes, que eso también da luz a nuevas economías. O sea, como algo se convierte en algo ilegal,
dificulta una actividad, pero también crea como una oportunidad para otras cosas, ¿no? Como siempre esos efectos no esperados, no anticipados que se generan, que lo hace súper interesante, pero que también creo que lo hace como un tema súper difícil para investigar. Entonces, no tengo como una respuesta muy definitiva sobre el tema, pero sí, voy a dejar ahí mi respuesta, perdón por extenderme. Gracias, Hanne. Y yo pienso, si me permiten un pequeño comentario, me parece que esa dimensión metodológica, o esto digamos, pensar lo metodológico es una dimensión muy interesante del dossier en sí, porque trabajamos historiadores, historiadoras y antropólogos, y entonces, pero no es que solamente los historiadores hagan trabajo de archivo y nosotros los antropólogos hacemos trabajo de campo, sino se están casi combinando, ¿no? Como tú dices, Hanne, tú también incluyes historia oral, ¿no? Por ejemplo, a mí, en mi artículo, para mi artículo tenía acceso a un archivo de la aduana boliviana, es decir, ahí veía como casos de enfrentamientos entre policías, militares, transportistas y las comunidades locales. Así también, ¿no? Con antropología, también cada vez más en antropología trabajamos con archivos, ¿no? Para indagar sobre fenómenos contemporáneos, ¿no? Y bueno, y vosotros incluís otros elementos de trabajo de campo, o estar en terreno, ¿no? Ir a archivos periféricos, ¿no? Y esto me parece súper importante y interesante, y también a resaltar del dossier que hemos publicado en Diálogo Andino como conjunto, para casi leer los artículos y, bueno, se da diferentes combinaciones metodológicas, ¿no? En las diferentes contribuciones. Pues ahora hemos visto que ya dos personas han levantado la mano, si no me equivoco, Alejandro y Bianca. Si estás de acuerdo, Alejandro, primero daría un poco la voz a Bianca y ahora a Cristine, sí. que son de público, y después volvemos con ti, Alejandro, ¿vale? Perfecto. Bianca. Gracias, Juliane, y es muy interesantes los dos trabajos, les agradezco mucho la exposición y la organización a ustedes, colegas, el dossier es muy interesante, leyéndolo yo he disfrutado un montón también y aprendí un montón, pero me preguntaba quería hacer un comentario primero sobre esto último, porque realmente esto de que decía de que todo el régimen nuevo, la nueva imposición legal genera oportunidades económicas y cómo esas economías tienen la capacidad de estas actividades, estas regiones tienen la capacidad de sobreponer y proponer cosas. Un ejemplo muy contemporáneo, muy actual, muy de coyuntura, ahora en Colchane, por ejemplo, no sé si se han ido recientemente, pero se ha abierto por fin la frontera, y una de las cosas que están pidiendo para la migración, ¿no? Es que tú tengas el formulario C19 y que tengas un seguro de salud que te lo piden comprar, el Estado chileno. Y evidentemente Pisiga tienes un montón de puestitos que han aparecido de gente que te ofrece hacerte el C19 y venderte el seguro. Entonces hay como, evidentemente, hay una legislación, inmediatamente se genera una oportunidad económica. Yo creo que en La Paz lo ves todos los días y en toda la región, en realidad no está ahí, no es muy presente, esa habilidad está todo el tiempo. Lo que sí me cuestionaba un poco por el comentario de Nancy, por alguna cuestión que también lanzaba Eric en su comentario. Yo me pregunto mucho sobre la cuestión redistributiva de estas redes, ¿no? Que me parece, o sea, lo que sí quisiera preguntarles es qué pistas en los trabajos, qué huellas empíricas tienen de esta redistribución. Pues a mí me parece, no sé, en mi experiencia cotidiana, yo no sé, o sea, yo entiendo que hay ciertos sistemas redistributivos, pero también los veo muy acumulativos, o sea, y muy generadores de desigualdad interna, al menos en las observaciones contemporáneas. Mi registro histórico, mi capacidad de archivo no es tanta, pero sí me cuestiona, ¿cuán redistributivas son estas redes? O sea, yo estoy segura que en ciertas medidas reemplazan, complementan y son muy selectivos con su relación con el Estado. Ahí creo que no hay duda, y generan sistemas de control territorial también, es cierto, pero hasta qué punto son, o sea, el Estado no necesariamente es redistributivo, pero estas redes son redistributivas. No sé. Esa es mi pregunta.
o seguimos primero con los tres, creo que también Cristina quería preguntar algo y Alejandro, y después hacemos ¿no? una ronda de respuesta. Creo que Alejandro levantó la mano primero, pero si quieres puedo proseguir. Un poco en las mismas líneas planteadas por todos en realidad, ¿no? Pero quisiera introducir, recalcar lo que Eric subrayaba, que es la cosa de largo plazo. Yo creo que hay una tensión muy antigua entre lo que se califica como territorialidad étnica y territorialidad nacional, ¿no? Entonces, eso es una cosa que viene desde las unidades administrativas coloniales hasta el presente, en realidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tensión y una negociación permanente a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo que yo veo desde una perspectiva, desde mis propios trabajos sobre Puno y la frontera con Bolivia, sobre todo, es que esta territorialidad finalmente no solamente es negociada, sino que el contrabando, por ejemplo, se erige como una barrera y como una forma mental de construcción del Estado y las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que apuntaba Nancy también, ¿no? Que es esta idea del contrabando que finalmente es una cosa que puede ser defendida por las élites regionales, puede ser una captación, ¿no? Por parte de ciertas élites que a título del Estado negocian la frontera, ¿no? Esa es un poco mi visión de las cosas. Y la otra cosa que me encantaría que discutiéramos un poco, cuando se habla de presencia del Estado y se habla de la motorización de los intercambios, ¿qué rol juega la construcción de carreteras? O sea, desde el lado peruano, yo veo una interferencia del Estado muy clara a través de la circunscripción vial, por ejemplo, ¿no? Y las comunidades son obligadas a construir las carreteras que fomentan este intercambio mercantil y mucho más monetizado, ¿no? Entonces, una de las preguntas concomitantes es hasta qué punto se puede documentar la monetización de las economías locales, ¿no? O sea, Alejandro subrayaba mucho el asunto del trueque, ¿no? ¿En qué momento y por qué se reemplaza eso, ¿no? Y la monetización definitivamente es un agente estatal, ¿no? Es el Banco Central de Reserva a partir de 1920 que agencia toda esta monetización, la cobranza de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una pregunta muy directa en el turismo, Alejandro, ¿no? ¿Hasta qué punto el turismo provee de ingresos al Estado, ¿no? Y si eso se puede documentar en términos cuantitativos. Y una última cosa que me gustaría señalar es la diferencia entre espacios como Arica, Iquique y Tacna, ¿no? Cuando hablamos de legislación nacional, yo creo que el Estado peruano, después de la Guerra del Pacífico sobre todo, ¿no? Tiene una relación muy distinta con las poblaciones indígenas en la zona de Tacna que lo que hacen los chilenos del otro lado, ¿no? Y yo creo que es un contraste que valdría la pena resaltar justamente para nuevamente medir la agencia del Estado, ¿no? De formas mucho más indirectas que la intervención más directa, ¿no? En forma de organismos armados o de intercambios regulados, ¿no? O no regulados como el contrabando. Y además, una pregunta que también siempre salta a la cabeza cuando uno compara las cosas entre Bolivia y Perú y también en el norte de Chile, Chuquicamata, que hemos mencionado, ¿no? ¿Quiénes son los propietarios de las minas? Y hasta qué punto la organización laboral, ¿no? En las minas determina una determinada relación con el Estado y con las exportaciones, al final de cuentas, ¿no? Porque es un producto de exportación y no solamente de intercambio local. Bueno, ahí lo dejo y espero que esta interesante conversación pueda seguir adelante. Me parece fascinante. Muchas gracias. ¿Voy yo, Julián? Claro, Alejandro, sí. La pregunta de Cristina también me devuelven al tema del Estado, ¿no? Hay una cuestión como bien, hay una ambigüedad o una paradoja, digamos, porque efectivamente, claro, incluso mi relato en el artículo hace ver un Estado ausente, ¿no? Son las comunidades, son las familias, que sí. Pero hay un momento original, digamos, que es muy estatal, que es la formación de la reserva, ¿no? La reserva es un dispositivo del Estado, digamos, actuando directamente y violentamente en el territorio. ¿Por qué? Porque también implicó, digamos,
puso barreras al desarrollo de las economías tradicionales, lo que hablábamos de los huevos de marina, la ganadería, qué sé yo, todas esas actividades, vía formación de la reserva de fauna andina, entran en declive, ¿no? Dejando, pareciera ser, al turismo como la única vía de salida. Es como el Estado poniendo este territorio al servicio del turismo, ¿no? Esta es un poco la situación. Y en términos de ingresos, que preguntaba Cristín, bueno, directamente hay que pagar una entrada que cuesta 150 bolivianos, o sea, para cruzar la frontera de Chile a Bolivia, por el Hito Cajón, que sería el paso más cercano, directamente entras a la reserva y ahí te cobran 150 bolivianos por persona, que es un precio alto, sobre todo yo creo en Bolivia, que me parece que es bastante dinero, ¿no? Entonces está ahí, está esta cuestión ambigua, un Estado, digamos, que para efectos del turismo de la zona hizo un tallercito sobre cómo tratar a los turistas, pero por otro lado es el que dinamitó, digamos, de cierta manera una serie de prácticas tradicionales a propósito de la formación de la reserva. Gracias, Alejandro. Ahora tenemos tres grandes preguntas, como yo lo veo, como la idea, la cuestión de lo distributivo, digamos, del contrabando, y los momentos, un poco las dinámicas tanto de motorización como de monetización, ¿no? en estas movilidades indígenas. Y también con la cuestión del Estado, ¿no? El ausente, presente, está ahí siempre. Eric, tú querías responder. Bueno, primero puse un comentario en los comentarios. Sospecho que la gente que investigaste, Alejandro, no se acatan tanto como has mostrado en tu investigación o por en el artículo. Sospecho que también hay unos contrabandistas entre ellos, pero obviamente eso no fue tu tema. Y como vos eres chileno, y ellos son bolivianos, no sé si a veces hay un poco de problema con eso, y hablas de los chilenos también, entonces entiendes, ¿no? Lo que es. Pero sí, es muy interesante y creo que monetización tiene que ver con la presencia del Estado, como decía Cristina, y eso es muy importante también. Y lo que veo es que es un Estado solamente parcialmente presente en algunas cosas y en otras no. Y allá el artículo de Juliane creo que es muy importante porque lo que muestra es al lado boliviano militarizan la frontera y en Chile ya lo han hecho hace tiempo, ¿no? Más bien con las minas y todo eso. Entonces eso ya crea una dinámica diferente, pero igual en una región tan difícil de, bueno, no tanto de moverse, pero de vivir simplemente, hasta los militares dependen de los lugareños, ¿no? Y seguramente hay también loros que siguen a los militares también contra el contrabando, una gracia que no has podido hacer la investigación más allá, Julián. Y yo creo que es importante también meter los otros artículos en el dossier aquí también, porque se complementan también. Creo que Hanne también demuestra muy bien su artículo que el Estado está, pero no está. Y en el caso mío, en mi artículo, por ejemplo, en primer lugar, tengo la gran suerte de haber encontrado al contrabandista quizá más grande en el mundo en ese entonces, que era Gregorio Pacheco, que después fue presidente. Pero su correspondencia que está en la biblioteca de UNSA, que nadie ha mirado, y está todo clarito lo que está pasando. Y él explica a los demás qué está haciendo, ¿no? Y cómo lo está haciendo. Y lo que es, creo, importante para esta discusión, en primer lugar, él por un tiempo es el recolector de la aduana.
para que el contrabandista más grande se recolecte. Quiere decir que seguramente está recolectando la aduana para impedir a sus rivales hacer el contrabando, ¿no? Entonces, ¿quién es el Estado aquí? Es Pacheco, el contrabandista más grande, ¿no? Eso es una ironía, pero también creo que es típico también. Y creo que la otra cosa que se destaca también en esa correspondencia es que él depende completamente del conocimiento local de los arrieros allá. Quiere decir que son atacameños también, aunque también los valles cachaquís y todo eso, ¿no? Porque es un poco más al sur, más hacia la Argentina, pero también cruza entonces a Chile. Y creo que eso es un tema que hemos visto en todos los otros artículos también, que un lugar como los Andes altos, los altos de la región alta andina, lo que sea, el conocimiento local es esencial para hacer funcionar cualquier cosa, tanto del Estado como del comercio, con cualquier cosa. Entonces, el Estado está parcialmente allá justamente porque depende también de los lugareños, que como el artículo de Juliane demuestra muy bien que tiene otra ética sobre qué es legítimo y qué no es legítimo. Y eso afecta de sobremanera lo que se puede y lo que no se puede hacer allá. Y al final de cuentas es la población local que, aunque parezca ser pobre, en realidad sabe sacar provecho de esas circunstancias y cómo cambian a través del tiempo. Y a veces tener frontera en realidad es más lucrativo que no tener frontera. El contrabando vale más. La razón por la cual hay contrabando, porque uno gana más, no menos, que el comercio legítimo, ¿no? Y eso es importante y interesante también. Gracias. Gracias, Eric. Andrea López y después Nancy. Adrián, ¿no? Buenos días. Pensaba un poco primero agradecerle, ¿no?, las exposiciones y las personas que hicieron posible el conversatorio. La verdad que me gusta mucho participar de este espacio. Pensaba un poco, y quizás lo pensaba desde mi lugar de comunicadora, soy comunicadora social, entonces yo le doy como mucho peso a las palabras, ¿no? Y lo que me pasaba desde el principio, un poco con las intervenciones sobre todo, es con qué, no sé si la palabra es facilidad, pero con qué rapidez nos sale la palabra contrabando, ¿no? Con qué rapidez asociamos a las movilidades o asociamos a trabajos de frontera, como escuché ahí, rápidamente la palabra contrabando, ¿no? Y a mí me pasa algo con esa palabra, que primero que es una palabra que la pone el Estado, un poco ya Han hizo referencia a eso, pero además que es una palabra que tiene connotaciones muy negativas sobre eso, ¿no? Entonces, quizás cuando uno denomina o asocia una práctica, ¿no?, a un oficio de frontera o algo que decían también, escuchaba un poco de digamos, muchas familias que se organizan en torno a las movilidades y al cruce de mercaderías, cuando uno pone esa palabra, el contrabando, digamos, rápidamente aparecen asociadas cosas que en la mayoría de los casos son negativas, ¿no? Y que de alguna u otra manera, digamos, legitiman ciertas prácticas sobre eso. ¿Qué quiero decir? Digo, me parece a mí que es interesante también discutir, ¿no?, cómo rápidamente nos aparece esa palabra cuando estamos hablando de economías, de movilidades, ¿no? Y por ahí quizás nos tenemos que preguntar qué estamos contribuyendo o legitimando cuando aseveramos que eso es contrabando, ¿no? ¿Qué como investigadores estamos legitimando cuando decimos que una práctica o una movilidad o rápidamente la asociamos al contrabando, ¿no? Me parece algo interesante. Ese por un lado, y por el otro un poco retomar a lo que decía el compañero, que me parece súper interesante, cuando a veces también esa práctica que uno llama contrabando, la población de ese lugar se apropia de eso, ¿no?, y lo transforma digamos, en un trabajo, ¿no? Digamos, acá
yo recuerdo cuando hice mi tesis de investigación, que trabajé en la frontera argentino-boliviana, en varios límites, pero en particular el de Salta, ¿no? El de la provincia de Salta en Argentina con Bolivia, que es Aguas Blanca Bermejo, mucho tiempo, digamos, hubo muchas intenciones de legalizar esa práctica, ¿no? De hacer que el Estado municipal participara de ello, sin embargo eran los propios trabajadores, a los que llamamos acá bagalleros, o bueno, llama galleros, los que estaban en contra, ¿no? Porque también, digamos, eso que decimos contrabando, también son fuentes de trabajo para personas y para poblaciones que son absolutamente desiguales en relación a otras, ¿no? Nada, no me quería quedar con las ganas de decir eso. Me produce algo escuchar tantas veces las palabras contrabando sin una reflexión o algo, ¿no? Gracias. Yo podría responder, bueno, a ver, primero Nancy, después tengo un comentario con respecto al contrabando. Sí, la palabra. Nancy. No, era justamente algo que quizás había que mencionar en el comentario mío, es que Ana, a mí me parece hace un buen cuestionamiento de esa palabra, y es algo que yo, en mi investigación, yo encuentro también que mientras que cambia o aparece una frontera, mientras que cambia la infraestructura, tanto física de transporte como infraestructural, se va moviendo esa categoría, pero las actividades siguen igual. Lo que sí es interesante es de considerar la cuestión de que la categoría que se convierte en como ilícito según el Estado, a veces aparece como una actividad quizás porque lleva más riesgo, a veces lleva más rentabilidad. No sé cómo decirlo, pero hay un juego ahí que es con la legalidad, según determinado por el Estado, que es interesante de considerar. Pero esto, algo que quería comentar, que conecta con un comentario de Cristina sobre infraestructura física y también esa cuestión de infraestructura financiera. Es decir, hay un juego acá en el cambio de tecnología de transporte, de la creación de nuevos caminos que corresponden a intereses del Estado, pero a mí me parece, y acá estoy pensando en el trabajo de Nico Tassi sobre la construcción del SOFRI y cómo esto con la motorización cambió un poco las dinámicas con comercio con Iquique, que hay una cuestión financiera en términos de quién puede acceder al capital para mover y hacer el cambio de divisas incluso, o cómo medir los valores de esta. Bueno, en el periodo que yo estudio, muchas de las comunidades o se manejan en varias divisas, pero no tienen acceso al capital para operar desde el puerto. Tienen que vender a terciarios, ¿no? Intermediarios. Hay algo ahí en el largo plazo que, si bien hay mucha continuidad, hay formas en que interviene el Estado que, por ejemplo, Bianca, a mí me parece que impactan en el nivel de si hay redistribución o qué nivel de acumulación en comparación a qué, ¿no? Que la infraestructura, para mí, tiene mucho que ver con eso. Bueno, eso es mi comentario nomás. Gracias, Nancy. ¿Alguien más tiene reacciones a esto? ¿Otro tema a plantear? Yo quisiera agregar una pequeña connotación política a estas ideas, porque lo que yo veo, sobre todo en el transcurso del siglo XIX y en el siglo XX, es que cada vez más los estados-nación delimitan la territorialidad étnica, ¿no? Lo que mencionaba al comienzo. Y esa es una decisión que tiene que ver hasta con el levantamiento de Tupac Amaru, o Tupac Katari, ¿no? Cuando nos vamos muy atrás. Entonces hay una cuestión que no solamente es económica, no solamente es la construcción del Estado, sino que es la división de lo étnico, ¿no? En Estados-nación. Y es un dato conocido que los aymaras hasta el día de hoy
¿no? Cubren una territorialidad que va desde Bolivia, pasa por el Perú y hasta Chile y el norte argentino, ¿no? Y una cosa mucho más trágica todavía es lo que pasa en el sur de Chile con los mapuches, ¿no? O sea, cómo se ha ido dividiendo la territorialidad étnica hasta marginarlos en el sur. En el sur es Australia. Y cuando yo comparo esta misma idea con lo que pasa en la frontera norte con el Ecuador, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, son los aymaras en el sur, los quechuas en el sur, y son los shuar en el norte, ¿no? Y lo que nosotros observamos hoy en día es que esas territorialidades étnicas están totalmente fraccionadas. Entonces, eso creo que es una dimensión política muy importante que hay que seguir pensándola, ¿no? Gracias. Claro, hay que pensando esa dimensión política siempre también cuando hablamos de contrabando, claro, digo que siempre cuestionamos la palabra de contrabando en sí, claro, hablamos mucho de lo transfronterizo y honestamente yo en este círculo con nosotros casi doy por sentado que tenemos una mirada crítica al contrabando, digamos, ¿no? Que casi siempre hablamos entrecomillados, pero claro, es cierto, cuando no podemos hablar de otro público que no sea andinista o, digamos, o que no sea así académico como de contrabando, porque sería muy problemático porque se asocia a todos los tipos de ilegalidades, ¿no? Desde el punto de vista de trabajar en Bolivia, y Bianca y otros me podéis contradecir, yo parece que en Bolivia está casi asumido como algo que tiene algo de lícito, es bastante lícito porque da trabajo a tanta gente, porque las fronteras son tan artificiales, porque todo el mundo es cómplice, es que hasta los supermercados compran de las mayoristas aymaras. Es decir, es que la última fachada, ¿no? Quizás una tienda en la zona sur de La Paz, esta sí parece oficial y formal, pero todo lo que está detrás es semi-formal y tiene esta vertiente de contrabando, entonces es algo en ese sentido que ya no tiene esta connotación más occidental, ¿no? Más estatista, digamos. Eso es mi punto de vista, ¿no? Que simplemente lo utilizo porque igual se siga llamando contrabando, pero sí, no con el mismo nivel, digamos, de criminalizar. Pero sí es cierto que hay que tener cuidado. Sí, estoy de acuerdo. Hay que ponerlo en contexto y el término contrabando y además, bueno, pero depende cómo se lo usa la gente en el estudio actual, ¿no? Bueno, donde yo he trabajado en el Perú, bueno, la mayoría de la gente se identifican como contrabandistas con orgullo, con mucho orgullo también. Así que, bueno. Sin hablar del contrabando que hoy en día viene desde el Brasil. Si puedo agregar también, en Bolivia en realidad hay lugares que se llaman mercados negros, ¿no? Que son legítimos. El Estado cobra al mercado negro, a los comerciantes del mercado negro, así exponer su contrabando, que me parece fantástico. Pero también hay que tomar en cuenta otra cosa, que es un problema, no es un problema más bien, es un asunto mucho mayor, y eso es que la economía informal, lo que el Estado no controla, en todos lugares, incluyendo Chile, es tan grande que en realidad el contrabando forma una parte pequeña de una economía no controlada por el Estado, que el contrabando forma una pequeña parte, bueno, quizás una gran parte de eso, pero la informalidad es algo que hay que tomar en cuenta y muchos economistas, por ejemplo, no lo hacen bien para realmente entender el desarrollo económico de todas esas economías. Lastimosamente, yo a las 12 me tengo que ir en unos 2 minutos, pero ha sido un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación de participar en eso. Alejandro, te felicito por tu artículo y también a todos los demás que han escrito en ese dossier, que Juliane y Cecily, muchísimas gracias por ser las líderes y
y poner esto todos y tenernos todos así bien disciplinados para que tengamos, que se publique algo que creo que realmente marca una diferencia y es una gran contribución a muchos temas, y que ojalá que se difundan mucho los artículos que constituyen los dossiers. Entonces, muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes también. Gracias, Eric. Bianca, también tú querías comentar. Sí, un último comentario realmente yo coincido contigo, en Bolivia, o sea, sin contrabando no consumimos, no tenemos consumo, lo que consumimos es contrabando, no creo que haya duda al respecto, pero sí creo que, y lo que decía Eric, estoy totalmente de acuerdo, esto de la economía informal en Bolivia es lo que no controla el Estado aparentemente de la economía es muy grande, pero es cierto que también la forma en que el Estado plantea la monetarización que decía Cristín, también interviene directamente en que la frontera existe y que sea tan rentable el contrabando. Es decir, las políticas monetarias del Estado boliviano en este momento son muy favorables al contrabando, muy. Y de ahí que ahora en este momento histórico también sea tan rentable. Es muy coyuntural lo que estoy diciendo. En otros momentos ha habido otras formas en que el contrabando funcionaba por cómo funcionaban las economías de cada Estado, pero eso define pues que exista la dinámica fronteriza también. Entonces creo que, claro, no es directo, pero es algo que está presente. Tú sabes que estás en Bolivia porque estás usando bolivianos. Entonces, y los bolivianos tienen un tipo de cambio que favorece cierto tipo de dinámicas. Entonces ahí, mal que bien, es muy informal, es descontrolado, pero está también definido por esta monetarización de los territorios, ¿no? Sí, también, bueno, eso entra en contradicción con todo el trabajo casi mediático, también el mismo gobierno del MAS en contra del contrabando, ¿no? Y como es totalmente contradictorio, porque sí había mucho trabajo ideológico, digamos, para deslegitimizar, ¿no? Muchos intentos por ahí. Sí, Nancy. No, a ver, esto es algo, yo no tengo respuesta a eso, pero es algo que vengo pensando, escuchando de la conversación, que estamos hablando mucho del lado boliviano, en lo que es una economía transfronteriza internacional. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa en el otro lado de la frontera? ¿No? Como, Hanna, vos tienes esta mirada desde Arica y Iquique y Tacna en el trabajo, pero en todas estas conversaciones es muy interesante que están medio pensando en la idea de falta del Estado por el lado boliviano o en el caso de Alejandro, que creen como en vez de poner como se creen como la reserva de fauna en el lado boliviano, y luego yo me pregunto, bueno, pero ¿qué pasa en el otro lado? ¿Por qué no hablamos de un falta de control en ambos? ¿O un desinterés por todos los estados? No es, porque es muy fácil hablar del Estado boliviano como justamente por esta cuestión de contrabando, entre comillas, o muchas otras cuestiones, de hablar de un Estado, voy a decir débil, entre comillas, estoy crítica de la palabra, pero esto es un flujo que va en ambas direcciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se va cambiando la percepción de lo que es el Estado chileno, el Estado peruano o el Estado argentino en la zona de tierras altas con respecto a eso? Sí, este movimiento transfronterizo no registrado, ¿no? No está registrado en ningún lado, incluso en los otros estados, ¿no? Es solo una pregunta o una cuestión de tirar ahí, ¿no? Incluso a mí misma, porque yo siempre lo miro de un lado y no lo tomo como verdaderamente una región que cubre los dos y que refleja los estados en ambos lados de la frontera, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Por lo menos meteorológicamente, Nancy, tú has trabajado también
es que con archivos en Bolivia, en Chile, hasta en Perú, así que tienes las multiperspectivas, lo que yo creo que resalta mucho de tu contribución, ¿no? Que tenga, ¿no? Las perspectivas de diferentes tipos de aduaneros, por ejemplo, no solamente bolivianos, también chilenos. Sí, pero incluso reflejando mi propio trabajo, yo creo que no me atrevería a intentar caracterizar el Estado chileno a través de un análisis de su comportamiento en esa frontera norte en ese periodo. Pero de repente sí lo hago desde el lado boliviano y me hace preguntar por qué la frontera aparece tan importante en lo que es la caracterización del Estado boliviano, pero esa permisividad total del Estado chileno no llego a concluir, bueno, es un Estado débil que no puede controlar sus fronteras, entre comillas. De hecho, al revés, el contraste normalmente se dice que son contrastes, ¿no? Por una fuerza militar por un lado, una escolarización, chilenización en el norte, y en Bolivia se habla de un Estado débil. Cuando si uno mira desde la fuente en ambos lados, el comportamiento no es tan diferente, ¿no? Perdón, no quería cortar la conversación. Creo que nos dejaste todo pensar, pero sí, es muy cierto que sí, que es un reto en la investigación, como aunque tengas acceso a fuentes en ambos países, pues claro, se multiplica la cosa, ¿no? Hay diferentes intereses, o sea, yo creo que en mi caso, entre Bolivia y Chile, en ese momento se nota que los intereses económicos o el papel que tiene que jugar la frontera en función de agendas económicas de ambos países es diferente. A Chile le sirve que esa frontera está abierta y que esas caravanas llameras llevan lo más insumos para sus minas lo más posible. Para Bolivia eso es una gran debilidad, de que esa frontera no está controlada. O sea, las implicaciones económicas eran muy diferentes. Yo creo que en mi caso sí se observa que por el proceso de chilenización era más efectiva, pero en cuanto al control económico sí luchaban con los mismos. O sea, es súper difícil compararlo, o sea, como para decir quién era más fuerte, ¿no? Pero en algunos aspectos se nota que sí, la chilenización era más fuerte. Y yo creo que en tiempos más recién esa bolivianización ha sido más fuerte, observando que en esos lugares de la frontera, por ejemplo, si en el Día del Mar de Bolivia no estás presente en tu comunidad de frontera, te pierdes tus derechos a las tierras de comunidad. O sea, cosas así como que fuerzan a la gente de estar físicamente presente con la bandera, pero eso, o sea, entonces son procesos similares, pero en otros momentos, ¿no? Tienen como coyunturas diferentes. Mirando un poco hacia el futuro, yo creo que para investigaciones más adelante habría que considerar también la construcción de las carreteras transoceánicas. Por eso mencionaba el tema de Brasil. Eso está cambiando totalmente la rutarización de las redes de contrabando. Y los chinos son primera prioridad, ¿no? Que son parte de los que financian esas carreteras. Pero eso es para adelante, mantengámoslo presente y yo les agradezco muchísimo. Ha sido muy interesante. Gracias. Me tengo que ir ahora también. ¿Sí? Gracias, Cristina. Gracias. Chao, Cristina. Chao. No sé si tenemos alguna intervención más. Me parece que no, Julián. Si quieres, vamos cerrando. Te dejo la palabra para cerrar y ya nos despedimos hasta la siguiente reunión, por favor. Sí, bueno, claro, bueno, no sé, ya, otra vez agradeciendo a todos, a todas que hemos participado, hemos escuchado y
a la red por esa oportunidad. Y bueno, yo por lo menos voy a seguir pensando de todo lo que surgió, porque hemos entrado a varias vertientes, no hemos podido responder a todo y a lo mejor hay preguntas abiertas sobre, por ejemplo, eso de la distribución y la acumulación. Y que, bueno, vamos a seguir conectados con la red, ¿no? Y vamos a, bueno, a ver, poder quizás en el futuro seguir con la conversación también, ¿no? Y bueno, ahora hay los otros seminarios internos y ahí nos vemos una vez al mes. Muchas gracias, Bianca y Estela, y toda la red, que me parece genial, lo está haciendo muy profesional, muy formal, realmente. Y muy apoyando a nosotros. Muchas gracias, nos vemos el siguiente mes, ya les estamos comunicando para el siguiente conversatorio. Un abrazo y muchas gracias. Perfecto. Gracias. Adiós. Gracias. Estén bien.